¿Cómo influyeron esas políticas públicas internas en la forma en la que Estados Unidos comienza a relacionarse con el mundo? ¿Podemos hablar de una ruptura de su modelo tradicional de liderazgo? Yo creo que no solamente Trump, con la decisión que tomó, una agenda priorizada en su gestión, no solamente lo ha hecho, lo hizo Obama, lo hizo Biden. El punto aquí está en que tal vez Trump tocó una de las estructuras más importantes de Estados Unidos, que es la migración. Y esa política migratoria que responde a esa parte protectora de los Estados Unidos. ¿Y por qué nosotros en América lo sentimos mucho? Porque para nadie es un secreto que la migración en gran medida donde está localizada en las, yo voy a decir en las capitales, porque tiene varias capitales para mí, los Estados Unidos, hay una alta incidencia de latinoamericanos. Y por eso nosotros recibimos esa presión o digamos esa respuesta un poco más agresiva a sus políticas internas, ese impacto, gracias Stephanie, hacia la política. Pero yo creo que al final de cuentas se trata de una agenda priorizada que tiene Trump, así como la tuvo Obama, así como la tuvo Biden. En este caso, él está tocando posiciones muy neurálgicas que afectan directamente a América Latina. Durante décadas, el sistema internacional ha estado basado en instituciones multilaterales y mecanismos de cooperación entre estados. Sin embargo, durante la administración de Donald Trump, vimos un mayor énfasis en acuerdos bilaterales y críticas a algunos organismos internacionales como lo fue la Organización Mundial de Comercio. Entonces viene la pregunta. ¿Este enfoque puso en riesgo el orden internacional basado en esas reglas y en esa cooperación internacional que ya existía, o simplemente evidenció que el sistema ya venía enfrentando muchas tensiones? Miren, la cooperación para mí, yo escribí un artículo luego de la invasión, que así lo he nombrado, o luego de la extracción de Nicolás Maduro de los Estados Unidos, donde yo le llamé a esa acción el error de la mitad del siglo XXI. Eso por una razón fundamental. Aunque el profesor Manuel trataba de homologar, explicar que sencillamente había un cambio entre las potencias que estaban haciendo la acción, yo creo que se ha cometido un error. Yo le expliqué desde el punto de vista de las teorías y creo que nosotros como internacionalistas podemos aprovecharlas para de ahí entender exactamente, cuando hablamos de derecho internacional, dónde estamos ubicados. Yo he citado y he creído que es uno de los mayores tratadistas, y me refiero a Kenneth Walsh. Él hablaba de la teoría de la política internacional, y entre ellas él planteaba un realismo muy, muy claro y muy puntual. Y él decía literalmente que los estados en el sistema internacional son sencillamente actores que actúan en un sistema totalmente anárquico. Totalmente anárquico quiere decir que no hay nadie ahí que pueda regularlos a ellos. Y ahí lo que mencionaba Juan. Y la gran pregunta que siempre tienen los internacionalistas: pero estamos llenos de tratados, derecho internacional, Convención de Viena, de todo, tenemos de todo, pero nadie lo cumple. Y eso se debe a la razón o a la naturaleza en el que los estados actúan, porque el sistema es anárquico. Por más que intentemos reglamentarlo, ellos actúan en función de sus propios intereses. Y en esa teoría siempre me llega a la mente el profesor Ditren, el embajador Ditren, que nos decía que las relaciones internacionales son como las relaciones de pareja, que dependiendo cómo va la relación, si el amor está fluctuando, pues entonces uno va a acariciar esa relación, uno la va a tratar. Sin embargo, si esa relación no representa algo positivo para usted, usted la va a descartar. Ahora, analicemos esto desde la percepción de nosotros como países emergentes. Un paísito con 10 millones, 11 millones de habitantes. Nos sentimos orgullosos de eso. Ayer yo estaba en el estadio y di un brinco para arriba porque Soto la sacó y me puse vuelto loco. Y esa bandera uno se siente orgulloso de tenerla. Ahora, hablando en el plano de la geopolítica, ¿qué pudiera representar la República Dominicana aparte del punto de vista estratégico que ya lo mencionaba Manuel? Yo creo que hay que tratar de que en ese abrazo que nos va a dar a Estados Unidos, que va a ser un abrazo bien profundo, no nos moramos. Porque en ese abrazo puede ser tan fuerte que fácilmente nosotros, pensando que vamos a abrazarnos con ese gran amigo, ahí fácilmente tú vomitas lo poco que te quedaba. Cuando Juan Carlos se me acercó hace unas semanas atrás sobre el proyecto que tenía en mente, que estaba gestionando en su mente, ¿no? Me dije, wow, nosotros estamos
en este momento cerrando un círculo, porque recuerdo cuando Pizca Política dio a luz, y traer Juan Carlos la oportunidad y el equipo de Pizca Política a la universidad y su espacio posiblemente de inspiración y por qué no, donde gravita el grueso de esas ideas que se van desarrollando a lo largo del proyecto, pues me dije, bueno, bienvenido a casa. Y para mí es una ocasión muy especial, porque no solamente se trata de Pizca Política, sino también se trata de un esfuerzo mancomunado. Extiendo la gratitud a la vicerrectora, también paso la gratitud a Isaac Dominici, quien desde el círculo del Club de Ideas Políticas, pues entonces también va gestionando y dando forma y fuerza a lo que es un proyecto que creo que puede ser una de tantas ocasiones que nosotros podemos tener un tipo de debate político de la altura como el que vamos a nosotros disfrutar esta noche. Yo quiero darle las gracias a nuestro invitado, que al final del día es un invitado conocido por todos, porque hablar de Manuel Cruz es hablar de un analista, pero también de una personalidad con mucha incidencia, de la cual tuve la ocasión, si mal no recuerdo, fue en febrero o marzo del 2022 que estuvimos juntos en un panel discutiendo sobre lo que era una recién ocupación o incursión rusa sobre el territorio de Ucrania. Cuando esa era la administración Biden, pero varias cosas han cambiado, yo diría que no varias, muchas, en estos últimos 4 años, sobre todo cuando nosotros tratamos el tema de Trump y las dinámicas de la comunidad internacional. La maestra en su discurso hablaba sobre las vertientes, ¿no?, de pensamiento y sobre todo qué sería, poniendo en proporción si la geopolítica estuviera bajo el dominio de un hegemón. Nosotros estamos viendo cambios que ya se habían estado de alguna manera dilucidando desde el primer gobierno de Trump. Sin embargo, hombre dinámico y una política internacional extraordinariamente dinámica traen adaptaciones, y vemos a un Estados Unidos que se apega, y esto lo traigo de manera de poner en perspectiva, ¿no?, el análisis. Nosotros vemos un Estados Unidos que aplica tarifas arancelarias. Vemos que aunque el estilo y la violencia, o más que todo el poder con que se utilizaba, las proporciones, les han sido disminuidas, siguen ahí. Igual, vemos nosotros cómo los escenarios del multilateralismo van lentamente retirándose a cambio o a favor de una diplomacia de cara a cara, un vis a vis. El bilateralismo en cambio del multilateralismo. Y de igual manera vemos nosotros cómo las potencias globales van creando nuevas alianzas, pero sobre todo se van perfilando de una manera diferente. A propósito, vemos en los últimos 20 años cómo se ha ido pasando de una perspectiva liberal a una perspectiva armamentista. Ese es un tema que también nos trae al debate, pero muy en especial en el contexto específico de esta noche. Vemos cómo aquellos estados que son emergentes, algunos de ellos parte de grupos
que si bien se han debilitado, no dejan de ser, como en todo lo geopolítico, algo literalmente inamovible. Vemos cómo la población mundial, la producción mundial y en sí el uso de moneda para el comercio va lentamente suplantando no solo al dólar, sino también a otros espacios de economía estable como aquellos de la Unión Europea. No se trata, a mi perspectiva, de un cambio forzado, sino de un cambio natural. Lo dejo como comentario porque de alguna manera u otra vamos a tocar esa temática. En primer lugar, agradecer a todos por estar aquí presentes. Yo estoy en mi casa y, como dicen, en la casa de uno no siempre es un rey. Entonces, yo primero extender el agradecimiento a la vicerrectora, siempre por el apoyo y la disposición. Al director también, director Giovanni Báez, por esa disposición de que se tomen estos espacios para hacer lo que nosotros por mucho tiempo aprendimos en las aulas. Yo digo que yo soy un privilegiado, Juan Luis, tú eres un privilegiado también, y Ruth, que está por ahí también, porque nosotros tuvimos la oportunidad de aprender de relaciones internacionales con el director Giovanni en materia dominico-haitiana. Tuvimos la oportunidad de aprender sobre China y toda la potencia que se ha convertido con el embajador Dionisio Ditren. Tuvimos la oportunidad de conocer el Sistema Internacional de Naciones Unidas con el embajador Pedro Blandino, de los que estuvieron presentes en todas esas negociaciones, y hoy en día nosotros escuchar a una persona como el invitado especial que tenemos aquí, a Manuel Cruz, es poder decir que hay un buen espacio para disertar. Y de verdad, Manuel, que yo te agradezco particularmente en nombre tanto de todos los estudiantes como de Pizca Política y el grupo que se encuentra aquí, que le agradezco mucho por siempre asistir, porque cuando escuchamos los comentarios de Manuel, nosotros decimos, ya encontramos un espacio idóneo donde podemos estar de acuerdo, pero también podemos discernir, porque a veces yo, cuando escucho a Manuel, hago mis notas y digo, bueno, ahora estoy de acuerdo, pero en esta no. Entonces va a ser la oportunidad de que en este espacio él personalmente va a explicar lo que desde su concepción de materia geopolítica, pues él domina. Y yo creo que luego va a haber un espacio y un Q&A section donde todos van a poder hacer sus preguntas, y el panel de egresados va a tener la oportunidad también de complementar o discernir algunas cosas sobre lo que nosotros también pensamos. Así que de manera particular yo le exhorto a los estudiantes de diplomacia, yo que vengo de ahí, ahora estoy en derecho, que al final la diplomacia te jala de una manera que tú nunca puedes dejarlo. Entonces por eso quiero decirles que aprovechen este espacio, lo disfruten, y que siempre sepan que pueden contar de manera particular con nosotros como estudiantes, y contar con nuestra plataforma digital, con un grupo de egresados de diplomacia, de economía y todo, pues creamos justamente para hacer estos tipos de actividades. Así que le agradezco mucho por su presencia y estamos a disposición. Disfruten el espacio. En ese sentido, yo quiero llamar formalmente a los panelistas que formarán parte de este espacio. Quiero llamar en primer lugar al señor Juan Luis Contreras Lora, quien es, con un fuerte aplauso, por favor, los que estamos aquí, quien es internacionalista, magíster en Derecho Internacional y Comercio Exterior, experto en políticas públicas. Asimismo, quiero llamar al señor Giancarlo Santana, internacionalista, especialista en cooperación internacional, magíster en Derecho de la Administración del Estado. Muy bien. En este panel queremos abrir este espacio para reflexionar precisamente sobre el impacto que tiene la administración o la política exterior de los Estados Unidos, específicamente la administración de Donald Trump, en países emergentes como lo es la República Dominicana y los países que formamos parte de este lado del mundo, ¿no? Y para iniciar esta conversación, me gustaría formalmente invitar a nuestro primer panelista, quien va a abordar este tema desde una perspectiva de política pública. No sé si tenemos habilitado el otro micrófono. ¿Sí? Quien nos va a abordar de cómo las decisiones internas de los Estados Unidos pueden influir en la política exterior de un país. Algo importante sobre la modalidad de esta parte, de esta moderación, es que vamos a hacer una pregunta central a cada uno de los panelistas. Ellos van a desarrollar su respuesta. Luego de que desarrolla su respuesta, si alguno presenta alguna inquietud, alguna pregunta o una opinión que desean ejercer, deben esperar que el panelista termine su idea
levanta su mano y ahí le damos pues la oportunidad de que pueda participar en este panel. Bien. Entonces, para iniciar, Juan Luis, uno de los rasgos más importantes de la política exterior de Donald Trump fue que muchas decisiones internacionales estuvieron directamente conectadas con políticas internas, especialmente en temas que vimos como migración, comercio exterior, específicamente en las políticas arancelarias que se impusieron, pero también en temas de defensa y seguridad. Y esto generó muchos debates sobre si Estados Unidos estaba cambiando la forma tradicional en que ejerce su liderazgo global histórico, ¿no? En ese sentido, la pregunta es, que todos tenemos, ¿cómo influyeron esas políticas públicas internas en la forma en la que Estados Unidos comienza a relacionarse con el mundo? ¿Podemos hablar de una ruptura de su modelo tradicional de liderazgo? Muchas gracias, un placer. Antes de responder esa pregunta, yo quiero estar un poquitico en contraposición con un planteamiento que el profesor dijo en su conferencia, lamentablemente que se fue, pero responder un poquitico mi perspectiva sobre el Acuerdo de París. Yo no creo que Donald Trump haya sido poco sabio con el tema de la geopolítica. Yo creo que como empresario al fin, él miró los números. ¿Qué pasó? La COP de París fue tal vez el entendimiento más global sobre cambio climático en el mundo completo. ¿Qué indicaba este acuerdo? Indicaba una medición voluntaria y el incumplimiento de este acuerdo, como era algo voluntario, no tenía ningún tipo de sanción. Al cabo de 5 años iba a hacer una medición de las políticas internas, la política pública que cada país iba a ejercer en cambio de esa transición a esa economía verde. Vamos a ver los números. El que me conoce un poco sabe que yo soy un poco aficionado de la data. Entonces, viendo los números, nos dimos cuenta, o Estados Unidos se dio cuenta, Trump se dio cuenta, que en efecto Estados Unidos estaba cumpliendo con esa inversión en su economía y esa reingeniería en esa economía verde, no tal vez en la velocidad que queríamos ver en ese momento, pero lo estaba haciendo. Y eventualmente se evidenció una disminución en esta huella de Estados Unidos con el tema del cambio climático. ¿Qué pasó con China? China no solamente redujo su huella, sino que la aumentó desde el 2010 hasta el 2020. Y todos sabemos nosotros aquí cuánto cuesta una transición hacia una economía verde. Por eso es que República Dominicana en muchos países no dan un salto rápido hacia esa transición. Entonces Trump dijo, bueno, si aquí mi principal país con el cual yo tengo históricamente diferencia económica, política, mi principal contrincante no está haciendo nada, porque yo debo de seguir permaneciendo en un pues espacio que tal vez no da una respuesta tan certera al tema de la transición hacia la economía verde, y porque hasta el momento a China no se le ha sancionado. Entonces yo creo que respondiendo ahí ese comentario que hizo el profesor, yo creo que Trump como empresario al fin, y si nosotros entendemos a Trump como empresario, tal vez vamos a poder vislumbrar o darle sentido un poquitico, independientemente de que estemos o no de acuerdo a su postura, su forma, pero tal vez podamos entender muchas de sus actuaciones. Entonces, respondiendo a la pregunta de Stephanie, yo creo que no solamente Trump, con la decisión que tomó, una agenda priorizada en su gestión, no solamente lo ha hecho, lo hizo Obama, lo hizo Biden. El punto aquí está en que tal vez Trump tocó una de las estructuras más importantes de Estados Unidos, que es la migración, y esa política migratoria que responde a esa parte protectora de los Estados Unidos. ¿Y por qué nosotros en América lo sentimos mucho? Porque para nadie es un secreto que la migración en gran medida
donde está localizada en las, yo voy a decir en las capitales, porque tiene varias capitales para mí, los Estados Unidos, hay una alta incidencia de latinoamericanos. Y por eso nosotros recibimos esa presión o digamos esa respuesta un poco más agresiva a sus políticas internas, ese impacto, gracias Stephanie, hacia la política. Pero yo creo que al final de cuentas se trata de una agenda priorizada que tiene Trump, así como la tuvo Obama, así como la tuvo Biden. En este caso, él está tocando posiciones muy neurálgicas que afectan directamente a América Latina. Decir, para finalizar mi respuesta, que yo creo que esto genera una gran oportunidad para América Latina, poniéndolo en términos muy prácticos, porque yo creo que estos encuentros al final del día, y ustedes que se han decidido quedar aquí, valientes jóvenes, al final del día yo creo que cada crisis trae una gran oportunidad de vernos hacia adentro, los latinoamericanos, y se lo digo porque trabajé durante muchísimos años en una organización internacional que estudia el comportamiento de América Latina y cómo los latinoamericanos respondemos socialmente y económicamente a las situaciones sociales. Yo creo que esta es la gran oportunidad donde América Latina tiene que mirarse hacia adentro y lograr tal vez una integración que no ha sido posible en nuestro contexto, como una integración económica, política y social como la tiene la Unión Europea. ¿Por qué no podemos llegar ahí? Ese ideal de séptimo que hemos aprendido en aulas, ¿por qué no lo hemos logrado? Bueno, eso sería clase de otra materia mucho más profunda, pero yo creo que al final de esta pregunta que me acaban de hacer, un poco pregunta a bucapié, como yo le digo, la reflexión personal que yo le puedo dar es la oportunidad que se puede generar a través de la crisis que tal vez estamos presentando, porque como dijo el profesor anterior, Trump lo está haciendo, pero tal vez podamos tener otra figura de otro presidente norteamericano, tal vez más radical, y tal vez toque otras esferas que supuestamente pudieran ir en detrimento de nuestra estabilidad económica, social y política. Partiendo de esa premisa, ¿Hay Juan más? Luis. Yo pensé que era una sola pregunta. Partiendo de esa premisa, ¿crees que en ese sistema de defensa, de esa política más soberana, nacionalista que está implementando Donald Trump y menos comprometida con regímenes multilaterales, ¿tú crees que ese enfoque fortaleció realmente la soberanía de los Estados Unidos o debilitó su confianza internacional en ese país como un socio confiable? Bueno, nuestro director Giovanni lo dijo al principio de su intervención, conjuntamente el conferencista. Aquí tal vez no deberíamos hablar de un cambio en el contexto internacional, pero tal vez en las metodologías que se implementaron. Y hemos hecho una migración del multilateralismo, como bien explicó nuestro director, a ese one-to-one, a vernos las caras. Bueno, recientemente, estando nosotros aquí, Trump anunció que tenía una reunión personal con el presidente Luis Abinader. Anteriormente, el presidente tal vez de la primera potencia del mundo no tenía ese one-to-one con un presidente caribeño. Tenía que esperar un foro internacional, y en ese foro internacional, en un caucus tal vez, un canciller lo recibía. Pero lo que estamos viendo aquí es esta relación de cara a cara con los estados, tal vez como nunca antes la habíamos visto. Entonces yo no creo en ninguna medida que los Estados Unidos esté perdiendo esa imagen de confianza con lo cual uno puede hablar, acercarse. Otro caso muy práctico lo vemos en República Dominicana. ¿Cuántos años nosotros teníamos sin embajador de Estados Unidos en República Dominicana? Y en esta administración, después de casi 5 años, nosotros logramos tener una embajadora en nuestro país. Eso también da una lectura importante de tal vez la presencia más directa que quiere tener los Estados Unidos. Lo que pasa es, yo recuerdo mucho cuando Joe Biden ganó las elecciones, él dijo, "Diplomacy is back". La diplomacia está de regreso. ¿Sí? Entonces, esa diplomacia
que nosotros estábamos acostumbrados a ver en las aulas, producto de un constructo y una sostenibilidad durante muchas décadas, tal vez para nosotros es muy divergente, pero tal vez no deja de ser un tipo de diplomacia. ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Una última de parte de esta humilde moderadora. Juan Luis, recuerden que tienen el espacio. Cuando hacemos una pregunta, si quieren opinar o hacer una pregunta, deben levantar. Ay. ¿O me metí en rojo? Ok. Sí, antes de la última pregunta. Adelante. De manera general, Sí. ante un posible debilitamiento del multilateralismo, ¿qué herramientas de derecho internacional son aún eficaces para que los países de desarrollo se protejan sus intereses comerciales y sus estados soberanos? Buena pregunta. Yo voy a conectar esa pregunta con la crítica que tenemos todos los internacionalistas desde que comenzamos a estudiar diplomacia y relaciones internacionales. Es tal vez la poca efectividad que tienen estos espacios multilaterales para la prevención, para la intervención tal vez en temas que nosotros quisiéramos que fueran un poquito más proactivos. Porque todo nace de la voluntad de las partes. Entonces, yo veo mucho, y no voy a hablar de Europa como modelo, ni siquiera voy a hablar de los Estados Unidos, pero yo quiero volver hacia nuestra región. Preguntémonos, ¿qué tan importante es, por ejemplo, el CARICOM para la agenda de República Dominicana? Me voy un chima para adelante. ¿Qué tan importante es el SICA, que lo acabo de mencionar Stephanie? Importante no es en materia de discurso, es en la práctica. Cómo nosotros estamos forjando una agenda de desarrollo en común para vernos hacia adentro, ver nuestros recursos, nuestras posibilidades para solventar nuestras debilidades. Esa es la conversación que tal vez nosotros tenemos que tener hoy en día. Usted, profesor, ¿me quiere preguntar? Así es. Gracias por ese comentario, profesor. Hay un ejemplo muy práctico, hay una imagen que refleja lo que es el círculo de influencia en materia de geopolítica. Y son como dos círculos, uno que está dentro y otro que está por encima del círculo. Y la idea es, el planteamiento es que nosotros tenemos que hacer crecer ese círculo interno para poder llegar hacia lo macro, básico, macroeconomía. Entonces, antes de nosotros como país, abordar un escenario multilateral, tenemos que hacer un reenfoque en esa política interna de República Dominicana hacia lo que tenemos al lado, hacia el Caribe. Posteriormente, entonces, podemos pensar en Sudamérica y posteriormente, entonces, podemos pensar en el continente. Pero nosotros tenemos que tener un reenfoque, repensar nuestra política exterior, no desde lo macro, pero de lo micro, de lo que tenemos aquí ahora para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias, Juan, por esa intervención. Me gustaría ahora llevar la conversación hacia el espectro de cooperación internacional. Giancarlos, durante décadas el sistema internacional ha estado basado en instituciones multilaterales y mecanismos de cooperación entre estados. Sin embargo, durante la administración de Donald Trump, vimos un mayor énfasis en acuerdos bilaterales y críticas a algunos organismos internacionales como lo fue la Organización Mundial de Comercio. Entonces viene la pregunta. ¿Este enfoque puso en riesgo el orden internacional basado en esas reglas y en esa cooperación internacional que ya existía, o simplemente evidenció que el sistema ya venía enfrentando muchas tensiones? Bueno, en primer lugar, gracias de nuevo por quedarse todos, porque el que está aquí a esta hora, que yo sé que no hace nada como estamos nosotros aquí, es porque esto le apasiona y le interesa, y eso se agradece. Como decía Juan, lástima que se tuvo que marchar el profesor Manuel, porque yo también tengo varias inquietudes al respecto. Del tema de la cooperación, señores, yo quiero aquí ser bastante puntual. Voy a aprovechar que estamos en el plano académico y puedo aquí decir las cifras y desahogarme, cosas que quizá uno no puede hacer en otro espacio.
Miren, la cooperación para mí, yo escribí un artículo luego de la invasión, que así lo he nombrado, o luego de la extracción de Nicolás Maduro de los Estados Unidos, donde yo le llamé a esa acción el error de la mitad del siglo XXI. Eso por una razón fundamental. Aunque el profesor Manuel trataba de homologar, explicar que sencillamente había un cambio entre las potencias que estaban haciendo la acción, yo creo que se ha cometido un error. Yo le expliqué desde el punto de vista de las teorías y creo que nosotros como internacionalistas podemos aprovecharlas para de ahí entender exactamente, cuando hablamos de derecho internacional, dónde estamos ubicados. Yo he citado y he creído que es uno de los mayores tratadistas, y me refiero a Kenneth Walsh. Él hablaba de la teoría de la política internacional, y entre ellas él planteaba un realismo muy claro y muy puntual. Y él decía literalmente que los estados en el sistema internacional son sencillamente actores que actúan en un sistema totalmente anárquico. Totalmente anárquico quiere decir que no hay nadie ahí que pueda regularlos a ellos. Y ahí lo que mencionaba Juan. Y la gran pregunta que siempre tienen los internacionalistas: pero estamos llenos de tratados, de derecho internacional, Convención de Viena, de todo, tenemos de todo, pero nadie lo cumple. Y eso se debe a la razón o a la naturaleza en el que los estados actúan, porque el sistema es anárquico. Por más que intentemos reglamentarlo, ellos actúan en función de sus propios intereses. Y en esa teoría siempre me llega a la mente el profesor Ditren, el embajador Ditren, que nos decía que las relaciones internacionales son como las relaciones de pareja, que dependiendo cómo va la relación, si el amor está fluctuando, pues entonces uno va a acariciar esa relación, uno la va a tratar. Sin embargo, si esa relación no representa algo positivo para usted, usted la va a descartar. Lo que quiere decir que es meramente interés. En esa teoría, Walsh definía los llamados international factors, que eran aquellas 3 condiciones por las que un Estado se iba a mover. Por eso es que yo creo que ha sido un error, y voy al punto. Y ahí él decía intereses, movimientos políticos y alianzas. ¿Por qué fue un error para mí? Y aquí viéndolo en materia práctica, la acción de Trump en Venezuela, por aspectos muy puntuales. Porque hoy no estamos hablando de que Estados Unidos se enfrenta a la ex República Soviética. Hoy Estados Unidos se enfrenta a la República Popular China con condiciones totalmente distintas. Y ahí yo sé que Ruth también, que tuvo la oportunidad de visitar China, no sé qué otra persona también ha podido hacerlo. Lo que hemos estudiado el pensamiento chino y no hemos detenido a entenderlo, vuelvo y digo, ahorita aquí van a decir que yo soy pro chino, como dijo Manuel. Yo no soy ni pro ni a favor, estamos aquí haciendo análisis de relaciones internacionales. Lo que hemos podido entender o analizar, profundizar sobre las relaciones con China, usted se va a dar cuenta que los chinos primero tuvieron que pasar lo que ellos llaman un ciclo de la humillación. Tuvieron que tener dos guerras del opio. Tuvieron que abusar de ellos los japoneses, como ellos le llaman, y luego tuvieron los ingleses que casi quitarle Shanghái, ellos quitárselo por la fuerza, literal. Y los chinos en sus museos principales tienen esas artes donde ellos demuestran todo lo que pasó China y lo que va a pasar si usted no trabaja el doble de lo que trabaja un occidental. Literalmente la concepción china hoy es que mientras un occidental trabaja 8 horas, usted tiene que trabajar 14. Porque si no, usted va a volver a ese siglo de la humillación donde literalmente usted inventó la pólvora, inventó la hoja, sin embargo todo está patentizado a favor de los ingleses. Entonces, la visión de China, por eso digo que es un error, es totalmente diferente a la de la Unión Socialista Soviética. Y es que el pensamiento democrático, liberal, es Occidente. Y ahí está Estados Unidos. China no tiene que lidiar con eso. Ojo, no vengan a cuestionar aquí si yo estoy diciendo que la democracia no funciona. No es que no funcionan, yo creo en las democracias. Sin embargo, en materia práctica, cuando usted intenta definir intereses, como lo que ha hecho Estados Unidos, tiene que primero lidiar con que su población esté a favor de eso, que es las encuestas que vemos en el día de hoy, que muchas de las personas que votaron por Trump hoy están arrepentidos. No quiero citar encuestas porque si digo BBC News dicen, no, eso es anti-Trump. Fox News, no, tú eres entonces del Team Trump. Lo que quiero decir que hay una realidad totalmente distinta y que Estados Unidos ha intentado equiparar el mismo marco de acción que se intentó aplicar con la Unión Soviética, pero aquí hay realidades que no se pueden comparar. Primero, 1.300 millones de habitantes. Segundo, una población que está dispuesta a morirse luchando por el futuro de su nación. No estoy seguro que Estados Unidos o que los americanos estén pensando en eso. Decimos que nosotros los occidentes, es una teoría que regularmente tienen los asiáticos, pensamos con el estómago y la comodidad, el vino, los europeos, si no tengo ese vino tengo problema. El chino, si tienen que entrar a una guerra y decir que es el pensamiento que se ha establecido, bueno, voy a una guerra a luchar por mis intereses, esto me toca porque estoy haciendo patria.
Entonces, por eso es que yo creo que la dinámica hoy que está llevando en Estados Unidos, independientemente de los intereses, independientemente de las teorías en las que usted la quiera tratar, pudiera ser un error. Ahora, analicemos esto desde la percepción de nosotros como países emergentes. Un paísito con 10 millones, 11 millones de habitantes. Nos sentimos orgullosos de eso. Ayer yo estaba en el estadio y di un brinco para arriba porque Soto la sacó y me puse vuelto loco. Y esa bandera uno se siente orgulloso de tenerla. Ahora, hablando en el plano de la geopolítica, ¿qué pudiera representar la República Dominicana aparte del punto de vista estratégico que ya lo mencionaba Manuel? Yo creo que hay que tratar de que en ese abrazo que nos va a dar Estados Unidos, que va a ser un abrazo bien profundo, no nos moramos. Porque en ese abrazo puede ser tan fuerte que fácilmente nosotros pensando que vamos a abrazarnos con ese gran amigo, ahí fácilmente tú vomitas los pocos que te quedaba. Y ahí quiero ser puntual. Ya el presidente de la República se están haciendo estudios, ya hablamos de los minerales críticos, vamos a la data. Se habla de que nosotros tenemos entre 150 millones de toneladas de minerales críticos. Valemos oro hasta el momento. Tierra rara, minerales críticos. Y evidentemente la República Dominicana va a jugar un rol. Ya nosotros en materia de tratados internacionales se está negociando desde la cooperación internacional, pero eso tiene un único foco. Los Estados Unidos son que van a extraer eso. Ahora, ¿bajo qué condiciones? Esos son los términos que tenemos que revisar. La cooperación internacional hoy tiene una realidad crítica, señores, es crítica. El último informe que ha presentado la OCDE, y yo creo que eso a nosotros como país de 10 millones de habitantes, donde hemos podido tener el mismo voto en una asamblea general que un país que tiene 300 millones, es evidentemente preocupante. La OCDE ha dicho, referente al informe del 2025 respecto a la ayuda oficial al desarrollo y el llamado CAD, donde está el Comité de Ayuda al Desarrollo, unos 32 países presentes ahí. Ha caído la cooperación, la ayuda oficial al desarrollo entre un 7 a un 13% y se estima que pueda caer hasta un 17%. 2.150 millones de dólares han pasado a no estar en cooperación, lo que para nosotros era literalmente una subsistencia para lo que tiene que ver con nuestros índices de desarrollo. El mayor ejemplo, lo primero que hizo Trump cuando llegó con su amigo, aquel que manda los cohetes a la luna, Elon Musk, fue agarrar y a la USAID cerrarla de entrada. De la USAID, y puedo decirlo porque yo trabajo esos proyectos, recibíamos unos 180 millones de dólares anuales. Ya eso hoy no existe. Entonces usted ahí se hace la pregunta, ¿a dónde va un país como el nuestro que tiene que aprovechar esos espacios donde van a discutir en el que hoy no creen los Estados Unidos y qué cosas podemos hacer? Yo creo que esa es la gran pregunta y que todos nosotros como dominicanos, independientemente de lo que estén pensando nuestros representantes políticos, tenemos que vernos en perspectiva y decir, ok, ya hoy quizás no vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de minerales críticos, vamos a hablar de posicionamientos estratégicos. Yo no estoy diciendo que tenemos que negociar con China, claro que no, porque hay una realidad geopolítica que no se puede evitar. Ahora, vamos a negociar con los Estados Unidos, pero con otros términos. Y yo creo que hay posibilidad de hacerlo. Hay posibilidad no de imponer reglas. A Estados Unidos nunca habrá la República Dominicana nunca podrá tener esa condición, pero podrá, en función de la realidad que tiene hoy en día frente a China, esa dependencia de más de un 62% de minerales críticos que lo vamos a tener nosotros y que lo va a tener Venezuela, hay que sentarnos. Porque ya lo que para nosotros fue común en el sistema internacional, los fondos de cooperación, los espacios, lo ha dicho Marco Rubio en su último speech, que para mí es el discurso más disruptivo que se ha tenido en esta mitad de siglo, que fue en Múnich, donde literalmente lo que yo interpreté de ese discurso de Marco Rubio fue decir, el modelo que hemos tenido toda la vida no ha funcionado. Y lo que él intentó plasmar disfrazado es un modelo chino. Así es que lo interpreté como un modelo chino con un pensamiento democrático. Vamos a tener que tratar de esas libertades a las que estamos acostumbradas, explicarle necesariamente al pueblo norteamericano que tenemos que luchar por interés, independientemente de que eso nos guste o no nos guste. Entonces, eso es una visión que yo creo que hay que tomar en cuenta. Bueno, Jan, entonces, partiendo de tu comentario de que en comparación con los chinos tenemos que trabajar el doble y también que debemos tener cuidado con los abrazos de Estados Unidos porque nos pueden ahogar en algún momento, ¿qué estrategias deberían adoptar los países emergentes como nosotros para proteger sus intereses sin quedar atrapados? Yo sé que tú mencionaste a grosso modo la opción de saber negociar lo que se tiene, pero ¿qué otros mecanismos nosotros podemos utilizar para protegernos ante esos intereses macro que están muy por encima de nosotros? Bueno, yo lo que creo, y muy puntual, respetando su tiempo, yo creo que tenemos que seguir forzando esos espacios, principalmente el espacio iberoamericano.
Nosotros somos de la Secretaría Iberoamericana, esto es un espacio de cooperación y yo creo que se está apostando, aunque desde Estados Unidos se tiene otra visión, que el mundo sistémico ya debe desaparecer, que Naciones Unidas ya no funciona. El sistema iberoamericano nos da una oportunidad de actuar en función de las realidades regionales que tienen los países. Ya no van a ser quizás ese sistema tan ampliado en Naciones Unidas donde hay que converger con muchos intereses. Yo creo que ahora tenemos que empezar a segregarnos. No podemos llegar al nivel de segregación de actuar de manera unilateral porque no tenemos esa capacidad, por materia de oferta, por materia de demanda, por materia de población y territorio. Pero, por ejemplo, sí buscar esos países que son pares, que están en la región, que tienen los mismos problemas, un problema que ya el presidente lo ha dicho por decreto. Tenemos un gran problema, el sargazo, por ejemplo, en nuestras playas. Ya nosotros sabemos que hemos recibido 11 millones de visitantes. De esos 11 millones de visitantes, independientemente de los ingresos que se dejan, sabemos que más del 60% viene por ese sol y esa playa. Entonces tenemos un problema que cuando hay sargazo se ha demostrado que eso puede caer entre un 25 y un 35%. Eso es un problema para nuestro desarrollo económico y hasta para nuestro posicionamiento turístico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese mismo problema lo tienen otros países en el Caribe. Yo creo que aprovechar esos pequeños espacios regionales que van a intentar tocar los intereses de los imperios, porque no es verdad que Estados Unidos se va a quedar de los brazos cruzados viendo que en un espacio donde ellos no están participando, que por ejemplo la OEA, yo he creído que la OEA, que fue creado por Estados Unidos, es un espacio que hoy no puede tener discernimiento político. Tenemos que irnos a la CELAC, a la Comisión de Estados Latinoamericanos, porque no tienes otra opción. Porque si tú traes, esto es una frase bastante popular, la dijo Simón Bolívar en ese momento cuando se estaba creando la Gran Colombia, si a una fiesta de ratones tú traes un gato, ¿qué va a pasar? No va a quedar ni un pobre ratón. Entonces, si nosotros estamos en algún momento negociando entre iguales, y por ahí entra un gato mucho más fuerte, nosotros en condición de ratón, pues evidentemente no hay forma de mantener eso ahora. Hay una realidad y es que los espacios regionales y los espacios internacionales hay que financiarlo con esto. Y eso no es muy conveniente, incluso para el oído del ciudadano, políticamente hablando. No es muy bien cuando tú tienes que decir, yo gasto $5 millones en espacios internacionales y ahí van a decir ustedes, pero ¿qué ha resuelto esos sistemas internacionales? Eso no ha resuelto nada. Ahora, no pueden verlo así. Nosotros, como países, eso lo puede decir Estados Unidos y China. Yo creo que si yo fuera americano, refiriéndome a estadounidense, yo actuara de esa manera. Pero como dominicano, nosotros sí tenemos que forzar esos espacios. Porque ahí sí podemos hacer un match donde ya no somos quizás 10 o 11 millones de habitantes. Con 3 o 4 países de Latinoamérica podemos ser 60, no podemos sentar en otras condiciones. Entonces, evidentemente, ya eso lo ha propuesto también en la reunión en el Foro Económico Mundial del 2026. Les recomiendo que escuchen esos discursos, pero especialmente el de primer ministro de Canadá. Un discurso también, yo creo que los discursos que se están dando hoy en los espacios internacionales son disruptivos al sistema, están marcando tendencias. Él ha dicho, los países emergentes, considerando la República Dominicana, que somos un país de renta media alta, propuesto a duplicar nuestro PIB y hacer un país de renta, de un país de ingresos altos al 2034, con la meta que tenemos, ha dicho él, nosotros como países emergentes tenemos que pasar a buscar nuestro propio espacio. Eso lo que está diciendo es, tenemos que sacar a China, a Rusia, a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, porque no convergemos en nuestros mismos intereses, porque él ha dicho, ya ahora no está funcionando necesariamente el aspecto geopolítico, sino la geoeconomía. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? Pónmele un 25% de aranceles. Bueno, y ahí tú tienes que ponerte de acuerdo, si no te lleva a quien te trajo. Entonces, eso yo creo que es una realidad y ahí lo resumo, Ruth. Muchísimas gracias, Giancarlo. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros panelistas de hoy. Derecho a réplica. Claro. Bien breve. Repito, yo creo que bienvenido a los que están llegando a esta velada. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo en un espacio académico, de establecer posturas sin planteamiento, porque ¿qué yo estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, con el tema de Irán y los bombardeos que se están generando, la crisis que se está generando? Y esto nos lo enseñó Ditren, yo recuerdo. Sí, escuchen bien. Yo he hecho lo que nunca he hecho. Yo me estoy viendo a través de YouTube canales oficiales de el Estado Islámico de Irán en español. Y la perspectiva es totalmente diferente. Yo no estoy hackeado porque les comento algo. Sorpresa.
¿Dónde se llevan a cabo esas transmisiones? Venezuela, Colombia, e Irán y los estados islámicos, increíblemente, ya no están invirtiendo en el mercado anglosajón, sino están invirtiendo en el mercado hispanohablante. Y hay una inversión importante. Yo me estoy escuchando esas noticias de que no se está hablando de, ni siquiera se menciona a Israel como Estado de Israel, se menciona a Israel como Estado ocupado. Entonces, pero si no vemos la noticia desde el otro punto de vista, también nos da un poco de miedo, ¿no? Básicamente lo mismo. Sí, todo el mundo está tirando para su lado, Y de manera conclusiva, es importante que nosotros creemos un propio criterio sobre las cosas, basada en la información y en la data. Yo quiero comentar algo muy breve sobre la cooperación internacional, algo que a mí me ha dolido bastante durante muchos años, que países como el de nosotros hemos visto el espacio de cooperación internacional simple y llanamente para pedir. Para pedir. Y ahí mi gran amigo y hermano, Giancarlo, me dio la razón cuando hablaba sobre la cantidad de inversión que se destinaba a través de la USAID en República Dominicana. Yo no estoy diciendo que está bien o mal, solamente estoy haciendo la crítica para despertar tal vez la pregunta en todos nosotros y en qué tenemos que pensar a partir de aquí. ¿Por qué la cooperación internacional no se puede ver como también dar? Pero dar. Lo único que nosotros damos a nivel de exportación es zona franca y productos agrícolas. Y zona franca no se queda en República Dominicana al final de cuentas. ¿Genera empleo? Sí. ¿De calidad? No. ¿Nos posiciona estratégicamente? No. ¿Por qué no podemos nosotros pensar en que un momento dado, y ya que se está hablando de cohete en nuestro país, de vender tecnología a la región? No cojamos un vuelo transatlántico para Europa, a la región. Y cambiar un poco esa perspectiva que tenemos en CARICOM inicialmente, y lo que saben. ¿Por qué nosotros no podemos cooperar con los aliados estratégicos? Entonces, quería hacer esa nota al pie de la página para entonces replantearnos. Léanse un libro que se llama Repensar la pobreza. Buenísimo. Habla sobre las decisiones en materia de política pública y cómo afecta. Y esa política pública que luce ser buena, a veces trae un efecto negativo. Porque muchas veces hasta desaparece mercados por esa inyección de políticas sociales que se le hacen a ciertos sectores. Entonces, USAID no está, ¿qué vamos a hacer? Esa es la gran pregunta que quiero dejar encima de la mesa. ¿Quieres comentar algo? Yo quiero aprovechar que ella parece que trabaja ya en el Viceministerio de Cooperación Internacional. Yo no quería, yo trabajo allá. Yo no quería entrar a esa área, pero Juan Luis me provocó y ahí yo me siento cómodo. Miren, qué bueno que Ailín lo plantea. Varias cosas. Nosotros primero tenemos, porque quiero diferenciar eso, hay informes que presenta el actual Ministerio de la Presidencia, que era anteriormente el Viceministerio de Cooperación Internacional, estaba en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La ley 4525 nos pasa el Viceministerio a Presidencia. De Economía, que se fusionó, nos pasaron justamente a Presidencia. Ahí nosotros se publican en los portales oficiales exactamente cómo la cooperación internacional apunta a los indicadores o las metas que se ha puesto el gobierno en el PNPCP, que es el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Y ahí se mide también con la Estrategia Nacional de Desarrollo y todos esos indicadores. Ahora, lo que ha dicho Eli es bastante importante. La cooperación internacional se mide en doble vía. Primero, aquí tenemos una cooperación tripartita. En esa cooperación tripartita participa el Ministerio de Hacienda, Presidencia actualmente, y participa el Ministerio de Relaciones Exteriores con la visión política. Desde los cambios que ha tenido, que yo creo que la raíz es ahí, desde que pasamos a ser un país de renta media alta en el 2018, todo cambió. Porque el Comité de Ayuda al Desarrollo mide la donación o la cooperación que va a llevar
a un territorio en función de la condición demográfica en la que usted está catalogado y en materia económica. La OCDE hace ese desarrollo. ¿Qué se hizo? Yo creo que tarde, pero se hizo. Decidimos entonces presentar un catálogo de ofertas. Sí, la República Dominicana es oferente también de cooperación, no solamente recibe, como plantea Juan Luis. Nosotros hacemos comixtas, y en esas comixtas que la podemos llevar de manera sur-sur, que son aquellos países que tienen la misma condición, dígase que la cooperación es de doble vía, o norte-sur, con esos países que sí tienen recursos, pues lo hacemos de manera diferente. Se presentan las opciones que tenemos, como ya establecido en materia cultural, que es algo de las fortalezas. En materia de turismo también se hace, y en función de las condiciones que tienen las sectoriales para ofertar. Ahora, hay una realidad. Independientemente de la forma en la que se lleve la cooperación, si ofertamos o si recibimos, eso hay que sustentarlo con esto. O sea, eso no puede venir en teoría. Sí, pero ahí voy. O sea, al final esto hay que sustentarlo con dinero. Y es regularmente esos espacios para que se puedan articular, porque antes de yo llevar esa práctica de cooperación con Juan Luis a la acción, tengo que estar discutiendo los espacios iberoamericanos donde se va generando la narrativa y donde nos vamos poniendo de acuerdo. O sea, yo no puedo llegar a la acción con Juan Luis si no estoy constantemente en un espacio discutiendo con él cómo lo vamos a ir haciendo y cómo eso va a ir mejorando y cómo va a ir evolucionando. El gran problema es que para que lleguemos al punto 2, sabiendo que el punto 1 es la discusión narrativa, se está destruyendo ese punto 1, porque el punto 1 los mantienen y lo desarrollan aquellas potencias que sí tienen las condiciones de mantener eso vivo. Entonces ahí es que digo que nosotros como país tenemos que aprovechar y tratar de ver cómo vamos a orientar la cooperación. Del 100% que recibimos en materia de cooperación se mide en doble vía. Cuando digo recibimos, puede decir que también estemos ofreciendo. Nosotros tenemos que el 62% es cooperación reembolsable, dígase, es crédito público. Entra el Ministerio de Hacienda, yo te doy $25,000 para que tú me hagas este estudio, pero después te digo, te voy a hacer metro, un préstamo de 1,000 millones por allá, por el Congreso. O sea, primero, cooperar no es gratis, porque a veces nosotros queremos que cuando usted va a cooperar, cuando a mí vienen y me dicen, mira, es como que venga y te digo, mira, yo te tengo aquí ahora $1,000,000, te lo quiero dar para que tú desarrolles y resuelvas los problemas en tu casa y que compre el aire que tú no tienes o la pantalla que te falta. Asústese. Es lo mismo con los estados. Cada vez que llegan aquí, repito, aprovecho que estamos en un espacio académico, que llegan los franceses o que llegan los propios estadounidenses, porque la dinámica de USAID era otra. No quiero entrar ahí porque es sobre una cooperación que no teníamos forma de trazabilizar. Son Estados Unidos, pero en el caso, por ejemplo, de Japón y de esos países que llegan y te dicen, te voy a donar o te quiero donar $35,000 para un estudio de transporte. Cónchale, ¿será que el presidente le susurró que viene la línea 3 del metro? Asústese, porque ahí mismo no pasaban 2 meses y el préstamo venía por allá. Entonces, al final, el punto de la cooperación es que no estamos siendo lo suficientemente estratégicos, y es ahora que tenemos que replantearnos. Ya el escenario cambió. Tengo una meta RD 2036 donde quiero duplicar mi PIB y quiero ser un país de ingresos altos. La cooperación va a seguir yendo en picada en materia de ayuda oficial al desarrollo. ¿Qué tengo que hacer? Mi teoría es que tenemos que defender la narrativa de los pequeños espacios regionales. Esa es la única forma. Ahora, si nosotros queremos irnos de manera unilateral, para mí nos llevó quien nos trajo. No tenemos condiciones para nosotros entrar a negociar con un país como Brasil, con 200 millones de habitantes, como México, con 100. ¿Qué tú vas a hacer? Tú no tienes forma de discutir con esos países, ni de hablar de realidad. Tienes que decirle, no, México, tú eres el primero en materia de turismo y tú también tienes un problema con el sargazo. Vamos a sentarnos en este espacio a discutir esta narrativa y vamos a ver cómo generamos el espacio para cofinanciarnos y evitar este problema. Entonces, yo creo que son cosas como esas. En este momento vamos solamente a recibir una pregunta por temas de tiempo. Pues, lamentablemente, Pizca Política en su agenda, que crea, ¿verdad?, otro escenario, más tiempo, más encaminando a los debates. Solamente hacer un comentario sobre eso. Cuando yo me refiero a los AID, lo comenté, porque mi hermano y amigo lo comentó. Perdóname. Y luego él dijo otra palabra que es la que le da sentido y contexto a lo que yo dije. Trazabilidad. La trazabilidad de ese fondo. Yo soy muy cuidadoso y muy crítico con lo dado. Y se lo digo así en términos llanos, ¿sí? Y con la inversión de ese dinero dentro de la República Dominicana y un Estado soberano, porque también el tema de la cooperación es otra forma de gobernanza. Y otra forma también es otro idioma de sometimiento en ciertos escenarios. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo dado. Yo sí creo en un sistema de cooperación,
pero que también nosotros podamos poner encima de la mesa qué nosotros ofrecemos, ¿sí? Porque esa es la cooperación, ¿sí? Y el tema del DERECAFTA, eso es otra materia. Nuestra República Dominicana no podía asumir DERECAFTA en el momento en el cual ese acuerdo internacional entraba en vigencia, porque el sector agropecuario de producción de arroz iba a desaparecer en 5 minutos. Entonces, también tenemos que pensar eso. Bueno, y con esto vamos a cerrar ya, porque sí que estamos fuera de tiempo. Mira, el tema del DERECAFTA tuviéramos que sacar otro panel para analizarlo, porque en el DERECAFTA primero, ahí nosotros no participamos al inicio en las negociaciones, sino que nos sumamos. Entonces ahí se dieron otras condiciones, nosotros tuvimos regímenes excepcionales en algunas cosas, y la realidad es que, por ejemplo, en el CARICOM, que tú también lo mencionas, nosotros no somos parte, y no somos parte por una razón, no somos parte integral por una razón fundamental, y es el aspecto de que nosotros somos vistos como una gran potencia ante esos países de ahí que están en las Antillas. Entonces hay una realidad diferente. Sin embargo, tenemos un CARIFORUM que ahí sí participamos y tenemos otro tipo de discusión, pero eso es otra conversación. Yo creo que sobre lo que tú mencionas del tema del cacao, el tema de por qué no hacemos cosas, yo no quiero criticar tu pensamiento, porque es válido. Edward Hart le decía en ese momento a Woodrow Wilson que era una idealista en su escrito que hizo en los 20 Years of Crisis, por cosas fundamentales. A veces nosotros creemos que debemos hacer todo, que hay muchas cosas que queremos hacer, pero hay una realidad. Tú tienes el cacao, pero no tienes la tecnología para procesarlo. Es como cuando tú hablas, bueno, yo tengo el petróleo, como decía Venezuela, sabemos que tiene la mayor reserva, pero es la reserva de petróleo que es más pesada, y procesarla son pocos países que pueden tener la tecnología para hacerlo. O sea, hay un sinnúmero de condiciones que yo quisiera decirte que muchas cosas las pudiéramos llevar nosotros, pero hay una realidad que se impone. Yo creo que hay otras discusiones que se pueden tener, pero el escenario está bastante claro para la República Dominicana si lo decidimos. Mi recomendación a ustedes es que, como dice Juan Luis, escuchen todas las verdades, porque hay muchas verdades. Las teorías no son leyes, y eso sí, que en algún momento yo a Manuel, aunque sea un audio, le voy a mandar. Una teoría lo que le permite a usted es usted hacer una interpretación y poder plantear sus argumentos. Pero no necesario, yo puedo jugar con esa teoría y plantear un argumento totalmente distinto, porque son teorías, no son leyes. Entonces, al final, mi recomendación es esa, que ustedes puedan profundizar en los temas, como muchos que son de diplomacia, otros que son de otras áreas, porque no es que se van a necesitar diplomáticos. Para mí, yo creo que no vamos a ser tan necesarios, Giovanni, perdón por decirlo, me incluyo. Yo sí creo que vamos a necesitar muchos químicos, muchos físicos, muchos ingenieros, y muchos de ellos aprenderán a hacer diplomacia. Ahora, lo que no quedará fuera, para que se sigan motivando y no se decepcionen, es que habrá que luchar por mantener un orden internacional con reglas claras. Probablemente ahora se está destruyendo, pero luego tendremos la oportunidad de reconstruirlo. Yo lo que creo es que tenemos que redefinir el currículum de la carrera de la diplomacia. Pero la diplomacia va a seguir.